Imagina que un policía te detiene sin razón alguna, mientras sigues con tu día, y de repente, sin previo aviso, te arrestan. Pero lo que sucede a continuación toma un giro inesperado. En menos de 10 minutos, ese mismo oficial que te arrestó está luchando para mantener su trabajo. ¿Qué causó este giro tan sorprendente y quién realmente pagará las consecuencias? Antes de comenzar la historia, déjanos un comentario abajo diciendo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Y si encuentras esta historia interesante, no olvides suscribirte para más. Era un martes común por la tarde cuando Brandon Harris, un ex sargento del ejército, estacionó su coche en el aparcamiento de una tienda de conveniencia local. El sol se estaba poniendo, tiñendo la calle de un cálido tono anaranjado. Brandon acababa de volver de un mandado rápido y no esperaba nada fuera de lo normal. Estacionó su coche, salió y se dirigió a la tienda para comprar una botella de agua. Había regresado de su misión hace más de un año y ya se estaba acostumbrando a la vida civil, pero siempre había una calma especial al caminar por las calles conocidas, incluso en un vecindario con mucha gente. Cuando entró a la tienda, captó la atención del oficial Cole, un policía local, conocido por ser algo agresivo. El oficial Cole llevaba un rato patrullando la zona, y no pasó mucho tiempo antes de que notara a Brandon, uno de los pocos rostros negros en el vecindario. No era la primera vez que el oficial Cole actuaba de forma sospechosa hacia Brandon, pero esta vez algo era diferente. Los ojos del oficial se quedaron fijos en él durante más tiempo de lo normal, mientras Brandon se dirigía a la sección de aguas. Al principio, Brandon no pensó mucho en ello. Tomó su botella y se dirigió a la caja para pagar. Justo cuando sacaba su billetera, el oficial Cole entró en la tienda, mirándolo fijamente, mientras el sonido de sus botas resonaba en el suelo de baldosas. El corazón de Brandon dio un vuelco. Ya lo habían detenido antes, solo por verse fuera de lugar, pero siempre había tratado de mantener la calma y no causar problemas por algo tan pequeño. Sonrió educadamente mientras ponía su tarjeta sobre el mostrador. Sin decir palabra, el oficial Cole se acercó a él. Sus ojos se entrecerraron y asintió hacia la puerta. «Sal afuera», ordenó el oficial con voz firme. Brandon se sorprendió, pero no discutió. Había pasado por suficiente entrenamiento en el ejército como para saber cuándo era mejor callarse y cuándo era necesario actuar. Tal vez el oficial solo quería hablar sobre algo rutinario. Pero cuando Brandon salió de la tienda, las cosas rápidamente se salieron de control. El oficial Cole no hizo preguntas ni dio ninguna explicación. En lugar de eso, inmediatamente le pidió la identificación, como si lo estuviera acusando de algo. Brandon, confundido, le preguntó si había hecho algo malo. El oficial no respondió. Simplemente se quedó allí, mirándolo fijamente, con una intensidad fría. Brandon no estaba seguro si era el estado de ánimo del oficial o algo más, pero sentía que lo estaban juzgando sin motivo alguno. «¿Por qué me estás deteniendo?», preguntó Brandon, manteniendo la calma, pero claramente confundido. «No he hecho nada». Pero eso solo pareció irritar aún más al oficial Cole. «No te vas a ir hasta que yo lo diga», replicó el oficial, claramente molesto por la serenidad de Brandon. La situación ya era incómoda, pero ahora se estaba tornando tensa. Brandon trató de mantenerse tranquilo, pero podía sentir que sus reflejos del ejército comenzaban a activarse. No iba a dejarse intimidar. En un abrir y cerrar de ojos, las cosas empeoraron. El oficial Cole, que había comenzado con actitud severa, ahora se volvió más físico. Le ordenó a Brandon que se alejara del coche, y sin previo aviso, le agarró el brazo y lo torció hacia atrás. Brandon se tensó, sorprendido por la brusca acción. «Oye, ¿qué estás haciendo?», gritó. «No puedes arrestarme sin motivo». Pero el oficial no escuchó. Su agarre se hizo más fuerte mientras le ponía las manos detrás de la espalda y lo esposaba. «Estás arrestado por resistir a un oficial», murmuró el oficial Cole,
como si esas palabras fueran automáticas. Brandon no podía creer lo que estaba pasando. Había sido educado, tranquilo y cooperativo, pero ahora estaba esposado, parado frente a una tienda por algo que no entendía. No había motivo para esto, ninguna explicación, solo un hombre con uniforme tomando una decisión que parecía completamente equivocada. No había hecho nada para provocar esto, pero cuando el oficial lo empujó hacia el coche patrullero, Brandon supo que ya no se trataba solo de la acusación de resistencia. Esto era algo personal, y en lo más profundo de su ser, Brandon sabía que algo aún más oscuro estaba sucediendo. No solo lo estaban arrestando, lo estaban tratando de manera injusta, lo estaban tomando como objetivo. Pero lo que no sabía era que este momento, este arresto injusto, desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría todo, comenzando por la carrera del oficial Cole. Mientras el oficial Cole empujaba a Brandon al asiento trasero del coche patrullero, el aire a su alrededor se sentía denso. Los sonidos de la calle se desvanecieron y todo lo que Brandon podía escuchar era el golpeteo de su propio corazón. Su mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué acababa de suceder? Sabía, en el momento en que lo esposaron, que algo no estaba bien. Pero ahora, sentado en el coche patrullero, la realidad de todo comenzó a hundirse en él. Lo habían arrestado injustamente y no había nada que pudiera hacer al respecto, al menos no por ahora. El coche patrullero permaneció en silencio durante un momento, solo roto por el sonido del motor. El oficial Cole, que estaba visiblemente agitado, parecía tomar una respiración profunda mientras se sentaba al volante. Brandon lo observaba a través de las rejas metálicas que separaban el asiento delantero del trasero. No podía deshacerse de la sensación de que Cole estaba tratando de justificar sus acciones en su mente. Cuanto más se alargaba el silencio, más Brandon comenzaba a preguntarse si el oficial realmente se daba cuenta de hasta qué punto había cruzado la línea. Justo cuando Brandon estaba a punto de hablar nuevamente, otro coche patrullero se detuvo al lado del suyo. El nuevo oficial era diferente. Tranquilo, sereno y con una expresión de leve confusión en su rostro mientras salía del coche y se acercaba al vehículo del oficial Cole. Brandon no pudo evitar sentir una sensación de alivio. Tal vez este oficial se daría cuenta de que no había razón para este arresto. Tal vez podrían aclarar las cosas rápidamente y él podría irse a casa. El nuevo oficial, el oficial Harris, tocó la ventana y cruzó unas palabras en voz baja con el oficial Cole. Brandon no podía escuchar su conversación, pero podía ver el cambio en su lenguaje corporal. Harris miraba a Cole con una mezcla de incredulidad y preocupación. Algo no estaba bien. El oficial estaba analizando las acciones de Cole, cuestionándolas sin necesidad de preguntar. Brandon sabía que tenía que mantenerse tranquilo, pero la tensión era insoportable. No tenía idea de qué estaba pasando, pero había una creciente sensación de inquietud. Los minutos pasaban y pronto la conversación entre los oficiales se volvía más intensa. Harris dio un paso atrás y sacó su radio. Brandon no podía entender las palabras, pero vio cómo Harris señalaba hacia el coche de Cole. El oficial estaba pidiendo refuerzos, o tal vez llamando a alguien para revisar la situación. En el asiento trasero, Brandon comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. La confusión en el rostro del oficial Harris no solo tenía que ver con el arresto, era más que eso. Harris sabía que algo no estaba bien. Lo había visto antes. Probablemente había presenciado lo mismo que Brandon, un oficial que había sobrepasado su autoridad, tomando decisiones basadas en algo que no eran los hechos. Finalmente, el oficial Harris se acercó a la parte trasera del coche patrullero. Abrió la puerta y cuando ésta se abrió, Brandon miró hacia arriba con una esperanza cautelosa. Este podría ser el momento en que todo cambiara. Sin decir palabra, Harris ayudó a Brandon a salir del coche.
Eres libre de irte, dijo Harris, con voz calmada y controlada. Brandon se quedó allí por un momento, sin estar seguro de si había escuchado bien. Voy a tener que hablar con el oficial Cole sobre esto, continuó Harris, con una mirada firme en los ojos. Quédate aquí un momento. Brandon observó cómo Harris se dirigía de nuevo al coche de Cole, su presencia ahora demandando atención. La conversación entre los dos oficiales se volvía más intensa. El lenguaje corporal de Cole pasó de defensivo a algo más cercano a la nerviosidad, como si el peso de lo que acababa de suceder finalmente le hubiera llegado. No parecía tener palabras para defenderse, y fue en ese momento cuando Brandon lo entendió. El oficial Cole sabía que había cometido un error, el arresto había sido un error, y ahora iba a enfrentar las consecuencias. Brandon se apartó, tratando de comprender la situación. Su corazón seguía latiendo rápido en su pecho, pero ahora no era por miedo, era una mezcla de ira e incredulidad. ¿Cómo era posible que alguien, jurado para proteger y servir, lo tratara de esa manera? ¿Cómo pudo el oficial Cole actuar movido solo por prejuicios, arrestándolo sin razón alguna, más que por quién era él? Pasaron los minutos, pero para Brandon fueron como una eternidad. Estaba medio esperando que el oficial Cole se acercara a disculparse. Tal vez diría algo sobre haberse equivocado o que había malinterpretado la situación, pero en lugar de eso, la escena cambió. Harris no solo estaba cuestionando a Cole, lo estaba apartando. La expresión en el rostro de Harris no era de comprensión, sino de alguien que sabía que se había cometido un error, y era uno que no podía ser ignorado. Y luego, justo cuando Brandon comenzó a preguntarse cómo terminaría todo, vio algo que lo sorprendió por completo. El oficial Cole estaba siendo apartado de su coche patrullero. Caminaba junto a Harris, pero ahora su cuerpo estaba rígido. Su postura ya no era la misma. El policía duro y confiado que lo había arrestado momentos antes parecía inseguro. Harris ya no solo hacía preguntas, estaba dando noticias, y esas noticias, como Brandon pronto descubriría, cambiarían todo. La tensión en el aire se intensificó mientras el oficial Harris se alejaba de Cole, con una expresión seria en su rostro. Brandon apenas podía procesar lo que estaba sucediendo, pero sabía que esto ya no se trataba solo de un arresto. Ahora era cuestión de responsabilidad. Observaba desde una distancia, intentando comprender la situación. El oficial Cole, que había estado tan confiado minutos antes, ahora parecía tartamudear con sus palabras, su actitud inquebrantable desmoronándose. Harris no lo estaba dejando salir de la situación tan fácilmente. No pasó mucho tiempo antes de que Harris se diera vuelta y volviera hacia Brandon. La mirada en sus ojos era firme, pero había algo casi apologético en su expresión. «Necesito que esperes aquí un momento», dijo Harris con un tono mesurado. «Esto no ha terminado». Brandon asintió, sin saber qué sucedería a continuación, pero sintiéndose al menos aliviado de que alguien estaba tomando control de la situación. Los minutos pasaron lentamente mientras permanecía allí, su mente corriendo. Cada segundo parecía un borrón, pero de alguna manera todo era cristalino. Esto ya no era solo un caso de arresto injusto, era una cuestión de hasta qué punto las cosas habían ido mal, de cuán profunda era la corrupción y el prejuicio, y quién asumiría la responsabilidad por ello. Mientras Harris regresaba al coche para continuar su conversación con el oficial Cole, el aire alrededor del pequeño estacionamiento se sentía extrañamente quieto. Entonces, el inconfundible sonido de un radio policial cobró vida, seguido por los pesados pasos de varios oficiales que se acercaban. Harris y Cole intercambiaron unas últimas palabras, sus voces haciéndose más suaves a medida que los demás llegaban. Brandon no podía entenderlo. ¿Qué estaba pasando detrás de esas puertas cerradas? Había visto lo suficiente en sus años de servicio
para saber que cuando varios oficiales estaban involucrados, no era algo bueno. ¿Estaba Cole en problemas? ¿Estaba Harris tratando de protegerlo? Sea lo que fuera, estaba quedando claro que esto ya no era un arresto rutinario. De repente, Harris regresó con un oficial de rango superior, el capitán Daniels, un tipo que no tenía pelos en la lengua y que era conocido por tomar decisiones rápidas y decisivas. Daniels no perdió tiempo. Miró a Brandon y luego centró su atención en Cole, que ahora estaba de pie, incómodo junto al coche patrullero. El cambio de poder era innegable. Harris se apartó, dejando que Daniels tomara el control. ¿Qué pasó aquí, Cole? La voz del capitán Daniels fue tajante. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, capitán, tartamudeó Cole, claramente confundido. Lo vi comportándose de manera sospechosa. ¿Sospechoso?, interrumpió Daniels, su voz cargada de incredulidad. No arrestas a las personas solo por parecer sospechosas, Cole. No sin motivo, no de esta manera. El rostro de Cole se puso rojo, pero no discutió. Estaba claro que Harris ya le había explicado todo a Daniels. La mirada severa del capitán se clavó en él, esperando una explicación que Cole no podía ofrecer. Brandon permaneció allí, observando cómo se desarrollaba la escena frente a Buntail. No tenía idea de hacia dónde se dirigía todo esto, pero sabía que no se iba a quedar en una simple disculpa. No. Algo más grande estaba sucediendo. Algo que obligaría a Cole a enfrentar la realidad de lo que había hecho. El capitán Daniels se acercó más a Cole, bajando la voz para asegurarse de que Brandon no pudiera escuchar. No pasó mucho tiempo antes de que la postura rígida de Cole se fuera desmoronando aún más. Los hombros del oficial se encorvaron, su cabeza se bajó. El capitán seguía hablando, su tono no era alto, pero era autoritario, sin dejar espacio para excusas. Minutos después, Daniels se dio la vuelta y caminó hacia Brandon. No sonreía, pero había algo en sus ojos, tal vez respeto, tal vez remordimiento. Brandon, ¿verdad?, preguntó Daniels, con voz calma pero autoritaria. Brandon asintió, aún tratando de asimilar todo lo que había ocurrido. Sí, soy yo. Quiero disculparme por la manera en que fuiste tratado hoy. Sé que esto no debería haber sucedido. Me aseguraré de que se aborde, dijo Daniels, su voz sincera pero firme. No has hecho nada malo, y me encargaré personalmente de que esto se revise. El corazón de Brandon se calmó por un momento, pero las palabras se sintieron vacías. Había escuchado disculpas antes, demasiadas veces en su vida. No cambiaban lo que ya se había hecho. No borraban la rabia que burbujeaba dentro de él, la frustración de que alguien que había jurado proteger a la comunidad lo tratara de esa manera. ¿Y eso es todo? La voz de Brandon sonó plana, la pregunta saliendo más amarga de lo que había pretendido. ¿Solo vas a decir perdón y dejar que se vaya? Daniels dudó. No se sorprendió por la pregunta. Podía ver la frustración en los ojos de Brandon, sentir el peso de la situación presionando sobre el joven que acababa de ser injustamente señalado. No, no es solo eso, respondió Daniels. Esto no ha terminado. Me aseguraré de que haya consecuencias para el oficial Cole. Nadie, especialmente alguien en su posición, debe abusar de su poder de esta manera. Te lo prometo, esto se va a resolver. Cuando Daniels terminó de hablar, se dio la vuelta hacia Cole y su voz volvió a ser autoritaria. Cole, ya has terminado aquí, dijo tajante. Yo me encargaré de los trámites, pero esta noche no trabajas. Vete a casa. Las palabras golpearon como un puño. Brandon apenas podía creer lo que estaba escuchando. El oficial Cole, que momentos antes había sido tan confiado en su arresto injusto, ahora estaba siendo enviado a casa en desgracia. Estaba sucediendo. La responsabilidad se estaba llevando a cabo justo frente a Bael. Y así, en cuestión de minutos, la situación dio un giro completo. Las acciones de Cole, el abuso imprudente de su autoridad, ahora estaban siendo enfrentadas. Fue un momento raro,
Un momento en el que el sistema que tantas veces había fallado a personas como Brandon realmente funcionaba. Pero había algo más por venir, algo que Brandon aún no podía comprender por completo. El oficial Cole había sido retirado del servicio, pero las verdaderas consecuencias aún estaban por llegar. Esto no se trataba solo de un arresto, era algo mucho más grande. Y mientras la tarde llegaba a su fin, Brandon pronto se daría cuenta de que su lucha por la justicia aún no había terminado. Mientras el oficial Cole se alejaba, con la cabeza gacha, Brandon sintió una extraña mezcla de alivio y confusión. La situación se había desarrollado de manera tan rápida, tan inesperada. La disculpa del capitán Daniels, aunque apreciada, se sentía como un gesto vacío en comparación con la humillación y el miedo que Brandon había experimentado. Sabía que esto no solo se trataba de su experiencia personal, era algo mucho más profundo, algo que necesitaba cambiar. Pero, mientras permanecía allí, aún procesando todo, notó un cambio en el aire. El capitán Daniels no había terminado. Aún tenía trabajo por hacer y parecía que había algo más en su mente que solo abordar las consecuencias inmediatas. Ya puedes irte, Brandon, dijo Daniels, su voz firme, pero cargada de una seriedad que no había estado presente antes. Pero necesito que te quedes conmigo un momento. Hay algo más de lo que tenemos que hablar. Brandon miró al oficial, sin saber si quería quedarse. Una parte de él solo quería marcharse, subirse al coche y conducir a casa, donde finalmente podría procesar lo que acababa de suceder. Pero algo en el tono de Daniels le decía que esto no había terminado, ni mucho menos. Está bien, respondió Brandon, con la voz baja pero firme. Dio un paso al frente, inseguro de lo que vendría a continuación. El capitán Daniels lo condujo a una pequeña zona detrás de uno de los patrulleros, fuera del alcance de los demás oficiales. Voy a ser honesto contigo, comenzó Daniels. Lo que pasó hoy es inaceptable y el oficial Cole ha estado cruzando la línea peligrosa desde hace un tiempo. Ha dejado que sus prejuicios controlen sus acciones antes, pero hoy eso cruzó una línea que no puedo ignorar. Brandon asintió, con el pecho apretado. No se trataba solo de ese día, se trataba de todas las veces que personas como él, personas de color, habían sido injustamente señaladas, perfiladas o tratadas con sospecha. Hoy había sido él. Mañana podría ser alguien más. Pero algo en las palabras de Daniels lo impactó. El oficial no solo estaba disculpándose, estaba reconociendo el problema más profundo. Un problema que, durante demasiado tiempo, se había permitido pudrirse. No voy a dejar que esto pase desapercibido, continuó Daniels, su voz volviéndose más firme. Estamos investigando a fondo al oficial Cole. No volverá a trabajar hasta que esto se resuelva, y me aseguraré de que esto llegue hasta lo más alto. Va a haber consecuencias por sus acciones, Brandon, te lo prometo. Brandon no sabía cómo responder. Había escuchado suficientes promesas vacías a lo largo de los años para ser escéptico, pero algo en la voz de Daniels lo hizo pensar que esta vez era diferente. Tal vez esta vez habría responsabilidad, pero incluso mientras las palabras se asentaban, una sensación de incomodidad seguía flotando. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Brandon, su voz firme, pero la pregunta pesaba. No me debes nada. Podrías haberlo dejado pasar, como tantos otros lo han hecho. Daniels dudó un momento, como si estuviera sopesando sus palabras cuidadosamente. Luego, habló. La sinceridad en su tono era innegable. Porque yo también soy policía. Y lo que vi hoy no es lo que se supone que defendemos. Se supone que debemos proteger a las personas, no hacerlas sentir menos humanas por el color de su piel. No sé por qué Cole pensó que podía salirse con la suya, pero no puedo dejarlo pasar, no cuando sé lo que está en juego. Durante un momento, Brandon permaneció allí, procesando las palabras del oficial. No era fácil confiar, pero había algo en la apertura de Daniels que le hacía pensar que tal vez, solo tal vez, esto podría ser diferente. Luego,
Daniels soltó una bomba. También me aseguraré de que el expediente de Cole sea revisado completamente y con detalle. No puedo hablar de lo que ha sucedido en el pasado, pero si hay evidencia de sesgo sistemático o mala conducta, se sacará a la luz. Sé que no pediste esta lucha, pero acabas de convertirte en parte de algo mucho más grande. Esto no se trata solo de tu caso, se trata de asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Brandon quedó sin palabras. No sabía si Daniels solo estaba diciendo lo que pensaba que debía decir, o si realmente lo decía en serio, pero de cualquier manera, se sentía como el primer intento real de justicia que había visto en mucho tiempo. Por una vez, parecía que alguien en el poder realmente lo estaba escuchando. Pero, mientras la conversación continuaba, Brandon no podía dejar de pensar en el panorama más amplio. Lo que le había ocurrido no era un incidente aislado. La historia de ser injustamente señalado, de ser tratado como un sospechoso sin razón alguna más que su apariencia, era una historia que demasiadas personas conocían. Durante años, esas historias habían sido enterradas, ignoradas o desestimadas. Pero tal vez ahora, las cosas estaban a punto de cambiar. Daniels se irguió un poco más, miró a Brandon con un renovado sentido de propósito. No te estoy pidiendo que confíes completamente en mí, no todavía, pero quiero que sepas que vamos a solucionar esto. Me aseguraré de que el oficial Cole enfrente consecuencias por sus acciones. Esto está lejos de terminar. Brandon asintió, con el pecho apretado por una mezcla de agotamiento y esperanza. No sabía cuánto tiempo tomaría este proceso, ni qué pasaría con el oficial Cole, pero había algo claro. La lucha por la justicia no había terminado, ni mucho menos. Mientras Daniels se volvía para regresar con los demás oficiales, Brandon permaneció allí un momento más. No podía sacudirse la sensación de que algo grande se estaba gestando. Algo que no solo cambiaría el curso de su día, sino el de las vidas de muchos otros. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar. Y en ese momento, Brandon se dio cuenta de que, a veces, el cambio no llega en forma de un solo acto. Llega lentamente, de manera constante, a través de personas dispuestas a levantarse y decir, esto está mal y lo haremos bien. Los días siguientes fueron un borrón para Brandon. Lo que había comenzado como un momento ordinario, una simple ida a la tienda, se había transformado en algo mucho más grande de lo que hubiera imaginado. Los eventos de esa tarde pasaban por su mente como una película, cada fotograma trayendo más preguntas que respuestas. Las acciones del oficial Cole habían sido descaradas, injustificadas y llenas de una especie de odio que Brandon había visto demasiadas veces antes. Pero, lo que resultaba aún más difícil de procesar era el pensamiento de que Cole, durante tanto tiempo, había actuado con total impunidad hasta ahora. El capitán Daniels había prometido responsabilidad, pero Brandon seguía siendo escéptico. Había estado lo suficientemente tiempo como para saber que las promesas, especialmente en un sistema diseñado para proteger a los suyos, a menudo no significaban mucho. ¿Cuántas veces había escuchado que alguien iba a arreglar el sistema solo para ver cómo seguía roto? ¿Cuántas veces había visto a otro oficial salir libre porque la evidencia no era lo suficientemente clara o no era tan grave? Aún así, una parte de él se aferraba a esa pequeña chispa de esperanza. Había visto el cambio en el capitán Daniels. No solo estaba cumpliendo con su deber. Daniels parecía ser un hombre que realmente creía en los principios a los que había jurado adherirse. Y eso significaba algo. Era tarde por la tarde cuando Brandon recibió la llamada. El número en su teléfono no le era familiar, pero tenía el código de área local. Dudó un momento antes de contestar. «¿Hola?», dijo Brandon con voz cautelosa. «Brandon, soy el capitán Daniels. Quería hacer un seguimiento contigo sobre lo que sucedió la semana pasada». El estómago de Brandon se apretó. Sabía que la llamada llegaría.
Pero ahora que estaba aquí, no sabía qué esperar. Tengo algunas noticias para ti, continuó Daniels. Hemos completado la investigación interna sobre las acciones del oficial Cole. Ha sido exhaustiva, y después de revisar toda la evidencia, puedo decirte que su comportamiento ese día fue completamente injustificable. El corazón de Brandon dio un brinco. No esperaba que fuera tan claro. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó con la voz baja. Hemos recomendado la terminación inmediata del empleo del oficial Cole en el departamento, dijo Daniels, haciendo una pausa antes de continuar. Esto no fue solo por la detención, se trataba de un patrón de comportamiento que hemos descubierto. Se han presentado múltiples quejas contra él a lo largo de los años, y todas fueron pasadas por alto o mal manejadas. Pero no esta vez. Está fuera. Brandon permaneció allí un momento, sin saber si sentirse aliviado o incrédulo. El oficial Cole, el hombre que había abusado de su autoridad, había sido despedido. Esa era solo una parte de la ecuación, pero ¿qué pasaba con las otras? ¿Qué pasaba con los problemas más profundos que permitieron que oficiales como Cole permanecieran en el cuerpo de policía en primer lugar? Daniels parecía leer su mente. Sé que esto no arregla todo, Brandon, dijo, con voz más suave ahora. Pero es un comienzo. Estamos revisando otros casos que pudieron haberse quedado atrás, y estamos comprometidos a asegurarnos de que algo como esto no vuelva a suceder. El departamento está pasando por una serie de reformas importantes, y eso incluye un mejor sistema para rastrear quejas e investigar denuncias de mala conducta. Brandon no sabía qué decir. Era difícil creer en el cambio después de tantos años viendo los mismos patrones repetirse una y otra vez. Pero por primera vez, sentía que algo era diferente. Algo en la forma en que Daniels hablaba, en cómo respaldaba sus palabras con acciones, le dio la más tenue sensación de esperanza de que tal vez las cosas podrían cambiar. Al menos aquí, al menos ahora. Gracias por mantenerme informado, dijo Brandon, intentando encontrar su voz. Aprecio la transparencia. Te mantendré al tanto si surge algo más, respondió Daniels. Y Brandon, si alguna vez necesitas algo, no dudes en comunicarte, tienes voz en esto, nos aseguraremos de que cuente. Brandon colgó y permaneció en silencio unos momentos, dejando que el peso de todo se asentara en él. Estaba lejos de ser perfecto, pero esto era una victoria, una verdadera victoria. Por fin, alguien en el poder había escuchado no solo a él, sino a todos los que alguna vez fueron tratados injustamente, perfilados o heridos por el sistema. Y eso era algo por lo que aferrarse. Pero mientras permanecía allí, algo le rondaba en la mente. Esto no era el final. No importaba cuántos oficiales fueran despedidos o cuántas políticas se reescribieran. Siempre habría más trabajo por hacer. Había más personas como Cole allá afuera. Oficiales que se ocultaban tras sus insignias, usando sus posiciones para llevar a cabo sus propios prejuicios y miedos. Pero esto era un comienzo. Una chispa, y las chispas, por pequeñas que fueran, tenían el potencial de encender algo mucho más grande. Brandon no podía dejar de pensar en cómo, solo unos días atrás, se había sentido tan impotente, tan atrapado por un sistema que nunca había parecido interesado en proteger a personas como él. Pero ahora, de pie en medio de todo, sentía un cambio. Uno pequeño, pero importante. Su lucha por la justicia no había terminado, apenas comenzaba, y no iban a rendirse, ni ahora, ni nunca. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Brandon respiró hondo. Este momento, esta pequeña victoria, no era solo para él, era para todos los que alguna vez fueron ignorados, desestimados o injustamente castigados. Esto era para todos ellos, y estaba listo para lo que viniera. Pasó una semana y Brandon aún se encontraba reflexionando sobre todo lo que había sucedido.
La vida tenía una forma extraña de empujarte hacia adelante, incluso cuando sentías que estabas quieto, y sin embargo, algo dentro de él había cambiado. La ira, la incredulidad, la frustración, todo eso seguía ahí, hirviendo bajo la superficie. Pero ahora había algo más, un pequeño destello de esperanza. Había entrado a esa tienda de conveniencia solo para comprar una botella de agua. Nunca había imaginado que una simple diligencia se convertiría en algo que desafiaría el mismo sistema que se suponía debía protegerlo. Pero aquí estaba, como prueba viviente de que el cambio podía ocurrir. No fue fácil, no fue rápido, pero era real. Y por primera vez en mucho tiempo, Brandon sintió que no era solo otra persona atrapada en el sistema. Ahora tenía una voz. El capitán Daniels había cumplido su palabra. El oficial Cole se había ido. Ya no podía esconderse detrás de su placa, usando su poder para intimidar y hacerle daño a los demás. Y eso, por sí mismo, era una victoria. Pero los efectos de este caso iban mucho más allá del despido de Cole. Era el comienzo de un movimiento, uno que se extendería por todo el departamento, y con suerte, más allá. Mientras Brandon pensaba en todo lo que había sucedido, no podía evitar sentir un orgullo. Aún no por lo que le había pasado, sino por el panorama más grande. Por primera vez, alguien en una posición de autoridad había hecho más que ofrecer palabras vacías. Daniels había tomado acción, había cumplido con sus promesas, y aunque no borró el dolor de ese día, le había dado a Brandon algo que no había tenido antes: confianza. Pero el camino por delante no sería sencillo. La realidad era que por cada victoria como esta, había muchas otras aún esperando. Por cada oficial responsable, había otros que aún no creían necesitar rendir cuentas. Por cada sistema de reforma, había muros construidos para mantener intacto el statu quo. La lucha por la justicia no terminaba con un solo oficial, un solo caso, una sola victoria. Era un proceso continuo, implacable, y requería más que solo esperanza. Necesitaba acción, necesitaba personas como Brandon, dispuestas a levantarse, a hablar y a luchar por lo que era correcto, sin importar el costo. Brandon lo sabía, y entendía que ya no se trataba solo de su historia, ya no se trataba solo de que él consiguiera justicia, se trataba de todos aquellos que habían sido tratados como él. Personas cuyas voces habían sido ahogadas, cuyo dolor había sido ignorado, cuyos derechos habían sido pisoteados. Ellos también merecían justicia. Y por más que quisiera regresar a su vida, olvidar el incidente y seguir adelante, sabía que no podía. Así que hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Respiró hondo y siguió adelante. Brandon decidió hablar, no solo por él, sino por aquellos que no tenían la plataforma para hacerlo. Comenzó a asistir a reuniones comunitarias, a hablar con organizaciones locales sobre la responsabilidad policial y a compartir su historia con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. No pretendía cambiar el mundo de un solo golpe, pero sabía que si suficientes voces se alzaban, si suficientes personas exigían acción, el mundo podía comenzar a cambiar, lentamente, pero con seguridad. Unas semanas después, Daniels lo llamó nuevamente. La investigación sobre el oficial Cole había desencadenado una revisión más amplia de las políticas y entrenamientos del departamento. Estaban implementando nuevos procedimientos para manejar la mala conducta y ya habían comenzado a entrenar a los oficiales en el reconocimiento y la gestión de sus propios prejuicios. No era perfecto, nada lo era, pero era un comienzo. Los cambios no se limitarían solo al departamento, también llegarían a la comunidad. Brandon ya podía verlo, el comienzo de un diálogo entre la fuerza policial y las personas a las que servían. No era suficiente para arreglar todo, pero era algo. Solo quería informarte, dijo Daniels durante la llamada, que las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Es lento, pero es real, y tú has sido parte de eso. Tu voz ha importado.
Brandon sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Esta no era solo una lucha que había ganado para sí mismo, era una victoria para la comunidad, para aquellos que se sentían sin voz, para los que habían sido ignorados y maltratados durante demasiado tiempo. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que aunque el camino era largo, valía la pena cada paso. Salió de su apartamento esa mañana, con el peso familiar del mundo sobre sus hombros, pero con un renovado sentido de propósito. Había visto el poder de la responsabilidad, había visto lo que era posible cuando la verdad salía a la luz. No era tan ingenuo como para creer que las cosas cambiarían de la noche a la mañana, pero las ruedas ya estaban en movimiento. El cambio llegaba, y Brandon Harris, quien una vez solo era un hombre siguiendo su día, ahora formaba parte de algo más grande, algo que seguiría creciendo, seguiría luchando y seguiría exigiendo justicia. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo en esa lucha, porque a veces son las pequeñas victorias las que ponen los cimientos de algo mucho, mucho más grande. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle un me gusta, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para ver más historias como esta.